Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 8, por favor. Estamos en el libro de los Hechos, relatando la historia después de que Jesucristo ascendió a los cielos. Y esto es lo que se llama la historia de la iglesia primitiva o iglesia primera. ¿Se acuerdan ustedes que va narrando que ellos vendieron sus propiedades y vivían todo en común? Tenían comida común, tenían dormida común. Suponemos que se apartaban por parejas y se distribuían en todos los hogares que habían regalado las personas, y se distribuía la comida, y eran aproximadamente más de 20,000 personas, y el cristianismo seguía adelante allí en Jerusalén. En Hechos capítulo 8, hasta aquí llega la iglesia en ese primer momento en Jerusalén. A partir del capítulo 8 ya vemos la iglesia saliendo fuera. ¿Por qué salió fuera? Y aquí lo dice que fueron esparcidos por todas partes. ¿Sí lo ves ahí? Hechos capítulo 8, voy a leer del versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Qué muerte? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, la iglesia en Jerusalén quedó una pequeña fracción de creyentes, sobre todo los apóstoles, y los demás salieron huyendo, perseguidos de una manera muy cruel. Si te alcanzaba Saulo, si sabía dónde estabas, él, si tenías alguna propiedad, alguna ropa, dinero, te la despojaba y te enviaba a la cárcel. Y eran azotados, y algunos eran muertos, como Esteban lo había sido. Aquí vemos pues que la persecución llega a la iglesia. Usted se acuerda que hemos venido hablando de ataques a la iglesia, ataques internos y ataques externos. Y se nos presenta que entonces sucede que ante el ataque, ¿qué pasa con la iglesia de Dios? ¿Qué pasa? Sigue adelante. La iglesia de Dios, Jesucristo lo había dicho, que las puertas del infierno no prevalecerían y seguiría adelante. ¿Qué hace usted cuando tiene problemas en la familia? Cuando hay graves problemas en la familia, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a caerse? ¿Va a dejar ya y vámonos ya cada quien para su casa? O si es cristiano, ¿qué cree que tiene Jesús para usted? Un triunfo, una prueba que va a significar un triunfo. Y todo lo que pasa en su vida, considérelo así. Pruebas que vienen a dar triunfos, crecimiento, oportunidad de seguir adelante con Jesús. Versículo 5 nos menciona de Felipe, que descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Nos presenta a Felipe, uno de los 7 que en el capítulo previo se había designado como diácono. No es el discípulo apóstol de Jesús, porque hay un Felipe discípulo apóstol de Jesús. Este es un Felipe diácono que tiene el mismo nombre. Y vamos viendo que llegando a Samaria, Felipe, lleno, ¿de qué estaba lleno? Del Espíritu Santo, empezó a hacer por el Espíritu Santo proclamación de Jesucristo, y fueron entonces hechas muchas señales y maravillas. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Esta primera parte, y en este capítulo 8 vamos a ver lo que es dos tipos de evangelismo. El evangelismo por multitudes, es decir, por milagros, y el evangelismo personal. En este caso aquí vemos el evangelismo de multitud, por milagros. Usted anote en su boletín, por favor. Si no tiene boletín, pídalo. Este tipo de evangelismo será común, lo observemos al principio del libro de Hechos. Cuando usted va viendo sobre cómo crecía la iglesia
tiene que ver con mucho estas señales y maravillas. Paralíticos eran sanados, ciegos eran sanados, personas con enfermedades recibían sanidad y aquellos con espíritu de demonio salían los espíritus de demonio. ¿Se acuerda usted que el Señor Jesucristo también proclamó así el reino de Dios? ¿Sí se acuerda usted? Que hizo muchos milagros al comienzo de su obra aquí en la tierra. Así es que este evangelismo, que es un evangelismo por milagros, llama a multitudes. Y este evangelismo aquí nos narra que tiene una desventaja. Que hay muchos que se adhieren a la iglesia y se bautizan, pero no lo hacen por convicción de pecado. ¿Por qué lo hacen? Por conveniencia y no por un arrepentimiento genuino del corazón. Hechos 8, capítulo 8, versículo 9, dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Qué ejercía? La magia. Y aquí vemos el principal problema, aunque hay muchos más, del evangelismo de multitudes. Y uno de estos es de los más graves que se ha topado la iglesia y que actualmente mucha parte del mundo evangélico está cayendo en este problema. Este es el gran problema de este tipo de evangelismo. Simón el mago era un hombre practicante de los rituales que simulaban poder emanado de los espíritus. En algunos casos era genuino, y como vemos más adelante en Hechos, había endemoniados, tocados por un demonio, que en efecto, al final de cuentas, hacían señales y maravillas, pero en base a espíritus de demonio. ¿Eso lo puede hacer el diablo? Sí, lo puede hacer el diablo. Le voy a decir una definición de la magia. La magia, junto con la hechicería, es un conjunto de prácticas y rituales con lo que se pretende manipular lo sobrenatural para conseguir el cambio del orden natural. Vamos a leerlo, por favor, todos juntos. La magia, junto con la hechicería, es un conjunto de prácticas y rituales con los que se pretende manipular lo sobrenatural para conseguir el cambio en el orden natural. En Hechos 8, versículo 13, dice que también creyó este Simón mago, y después de que lo bautizaron, estaba siempre ¿con quién? Con Felipe. Se le pegaba, estaba como discípulo aparentemente de él, y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba maravillado, estaba perplejo. Es normal que pase eso en alguien que había sido puro truco, puro ritualismo falso. Pues había admiración por lo que estaba pasando, que no había truco, y por eso estaba yo creo cerca de él para ver qué trucos hacía. Simón cumplió el ritual del bautismo y por eso se bautizó. Dijo: si me bautizo entonces voy a tener poderes. Profesó creer, pero no experimentó una fe salvadora. ¿Estás de acuerdo? No experimentó lo que yo espero que tú ya hayas experimentado, que es la convicción de mi condición pecaminosa, la convicción de que Dios me ama, la convicción de que Jesucristo vino a dar su vida por este pobre, humilde, rastrero, pecador. Él lo hizo. Y por eso llego a Jesús, convencido de que no hay otro camino, no hay otra vida en el cual fundamentarme. Y aquí vemos el tercer ataque satánico a la iglesia. El tercero, porque el primero te lo voy a recordar. El primero fue descrito en Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafira, que tocamos el domingo pasado, que fue mentir al Espíritu Santo. ¿Sí? Ananías y Zafira. Luego en Hechos capítulo 6 vemos otro ataque interno del enemigo que tuvo que ver con la murmuración. Eso lo predicamos el miércoles. ¿Quiénes murmuraron?
los gentiles y los hebreos, que no se les daba la misma comida. ¿Qué significa murmuración? Empezaron a hablar entre ellos sin decírselo a los apóstoles, empezaron a hablar entre ellos. ¿Y cuál es la definición de murmuración? Hablar una queja, no directamente del que me ofendió, sino decirlo a otras personas, no con la finalidad de construir, sino con la finalidad de que el otro sienta malestar. ¿Hacia quién? Hacia el ausente. Esa es la murmuración. Este es el segundo ataque satánico. Y el tercero es el deseo de manipulación espiritual, que es el que vamos a ver. Pero déjame decirte algo acerca del mundo actual, el mundo actual evangélico, que a lo mejor ya conoces. Hay un libro que ayer descubrí que se llama Los Apóstoles de la Hora, de una investigadora cristiana, Celín Castillo Rosales. Y dice esto, te lo voy a decir aquí: cristianos evangélicos que no caminan según la Biblia, sino que ahora se acompañan de herramientas proféticas, cargando botes de vino, botes de aceite, botes de leche, miel, agua bendita, bolsas de sal, harina de granos. Más parece, dice esta investigadora, panaderos ambulantes que creyentes del Dios que no acepta ídolos, ni intermediarios, ni fetiches, ni culto a objetos. Un testimonio de este caso de manipulación espiritual se da por un relato que está en internet sobre una creyente que estuvo yendo a una iglesia que probablemente usted conoce muy bien. Antes se llamaba Pare de Sufrir. ¿Sí la conoce? Que ahora se llama Iglesia Universal del Reino de Dios. Y que está, pues cuando menos en Toluca. Usted ya sabe dónde está, mejor ni le digo. No se vaya a ir para allá. A lo mejor ahí sí tienen aire acondicionado. Y hay varias en el centro de la Ciudad de México, en los teatros donde ven que hay oportunidad de rentarles, ahí rentan los teatros. Josefina tiene 70 años. Esta mujer sufre fuertes dolores en su estómago. Ella sangra al orinar. Y cuando se le comentó por su situación, ella comentó que no va al médico y que no fue durante años al médico, porque tenía mucha fe en el aceite de Israel. Que Josefina, junto con más de 1,700 personas que acuden al Teatro Silvia Pinal en la Ciudad de México, iba cada domingo por el milagroso aceite que reparte esta iglesia. ¿Usted qué cree? ¿Que lo reparte gratis? Lo vende, desde 10 hasta más, dependiendo del grado de eficiencia que quiera usted que tenga, porque ellos dicen que en la medida que usted mete dinero, eso significa que es mayor su fe. Y eso caracteriza a este tipo de iglesia, tipo Simón el Mago. Porque vemos que Simón el Mago se ve evidenciado. Fíjese lo que pasa, que versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y Juan. Fueron a ese lugar. Y llegaron a ese lugar y oraron por ellos. ¿Por quiénes oraron? ¿Pero por quiénes? Por los conversos, ¿no? Oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cómo es que nosotros bautizamos, los bautistas? Cuando yo bautizo, ¿usted se ha fijado en el nombre de quién? En el nombre del Padre, el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En este caso, Felipe quiso restringir y bautizar solo en el nombre de Jesús, porque sabía que había que tener la tutela de los apóstoles. Entonces, ellos dice que tomaron a este grupo de creyentes y entonces, ¿qué hicieron? Versículo 17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué significa imponer las manos?
Más adelante Pablo le dirá a Timoteo, no impongas la mano fácilmente. ¿Qué significa eso? Que los apartaron, los llamaron, quizás de manera personal, 1 o 2 horas con cada uno de ellos, explicándoles el evangelio del reino en Jesucristo, explicándoles que Él era el Cordero de Dios, explicándole a ellos su condición pecaminosa. ¿Y qué pasa cuando llega el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ¿de qué convence? De pecado, de justicia y de juicio. Convence de que yo soy pecador, convence de que Jesucristo pagó el precio justo por mis pecados y convence que el príncipe de este mundo ha sido vencido y yo puedo ser una nueva criatura. Eso significa que recibieron el Espíritu Santo. Pero vea usted a alguien que era miembro de esa iglesia. ¿Qué pasó con él? No estaba ahí. Porque fíjese, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón? Les ofreció dinero. Es decir, por una razón u otra que ya sabemos, porque Pedro tenía un don que es un don espiritual, que es el discernimiento de espíritus. ¿Se acuerda que a través del Espíritu Santo Pedro dijo a Ananías, oye, ¿no vendiste en ese precio tu propiedad? ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo? ¿Qué don es ese? El don del discernimiento. ¿Qué es lo que está pasando en el fondo de la gente? La iglesia tiene ese don. Algunos hermanos. Felipe lo tenía. No tenía Felipe ese don. ¿Por qué sabemos que no lo tenía? ¿A quién estaba detrás de él por todos lados? Simón el mago. Y Felipe pensó, pues es un creyente, ¿no? Pero pues no tenía el discernimiento. Pero cuando llegó Pedro, evidentemente apartó a los que habría que imponer la mano y dejó fuera ¿a quién? A Simón. Y pues salió lo que realmente tenía en el corazón de Simón. ¿Qué tenía en el corazón? Les ofreció ¿qué? Dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere la mano reciba el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pedro? Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo ve a Pedro? ¿Lo ve duro o lo ve dulce? El dulce Pedro. ¿Cómo ve usted? Es un duro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué se puso duro el corazón de Pedro? Porque veía que en la actitud de Simón el mago no estaba la actitud de un cristiano. Estaba la actitud de alguien jalado por Satanás, por la mentira de Satanás. ¿Para qué quería el don del Espíritu Santo? ¿Para qué quería imponer manos? Para tener poder, poder seguir adelante con su negocio de ser ascendiente sobre los demás y pues ganarse un buen dinerito por ahí. Y fue duro, Pedro. Fue duro, hablando con firmeza, cuando se trata de alguien que quiere dañar la obra de Dios. Y fíjese, Pedro, ¿de dónde aprendió ese trato duro si Jesús era tan dulce, ¿no? Manso y humilde? ¿Dónde lo aprendió? ¿De quién lo aprendió? De Jesús lo aprendió. ¿Cuándo lo aprendió? ¿Usted se acuerda? Mateo 16, 23, que Jesús dice, el Hijo del Hombre irá a Jerusalén y allá deberá ser tomado por las autoridades y llevado a la cruz. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, no te acontezca a ti tal cosa, no vayamos a Jerusalén. ¿Y qué le dijo duramente el Señor? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Fue duro Jesús con Pedro? Claro que sí fue duro. Jesús fue duro con una mujer sirofenicia que llega, grita, por favor, sana a mi hija, y estaba en todo el lamento, muy natural. ¿Qué hacía Jesús? No le hizo caso. Ya cuando los discípulos le dicen, Señor, ya retira a esa mujer que da puros gritos.
le acercan a la mujer y le dice, esto que yo ofrezco no es para los perrillos, es para los hijos. ¿Fue duro el Señor con esa palabra? Fue duro el Señor. Pero ¿qué hizo la mujer sirofenicia? Le dice, Señor, pues hasta los perrillos comen de las migajas de sus amos. Wow, y el Señor dijo, wow. Yo creo que ahí, de esa dureza pasó a una cara alegre. Dice, ay, tanta fe no he visto, tanta fe. En el fondo, ¿cómo vio la fe? Porque hubo ¿qué? Humildad. ¿Pedro fue humilde? Cuando Jesús fue muy duro con él, ¿fue humilde? Yo creo que sí, porque si no se hubiera ido, ¿no? Ay, quédese usted, pues yo trato de ayudarle y usted nada más está ahí. Ay, quédese ya me voy a mi casa, voy a pescar. Y aquí Pedro está señalando algo del carácter de la autoridad apostólica. A ver, repita conmigo, autoridad apostólica. Esta autoridad apostólica permitirá tres cosas. Primero, leámoslo juntos. 1, orientar la fe doctrinal de la iglesia primitiva. Orientar la fe de la enseñanza de la iglesia primitiva. Era muy importante que la iglesia tuviera la enseñanza que los apóstoles habían tenido para que a su vez emitieran la enseñanza correcta. Segundo aspecto, ser autoridad para avalar a los líderes que habrían de ir ubicándose en cada iglesia. No ponían a cualquiera, tenía que ser autorizado por los apóstoles. ¿Por qué cree usted eso? A ver, votación, ¿quién quiere que sea su pastor? Ah, pues fulano, me cae bien, dice los mejores chistes. No. ¿Qué hacían los apóstoles? Vamos a revisar, vamos a instruir, vamos a imponer manos, vamos a estar atentos y entonces les proponemos a estos que han de ser sus pastores. Tercero, evitar los desvíos de la fe, que ya está en el primer punto, pero también de la conducta en las iglesias. Por eso es tan importante la autoridad apostólica. En los primeros años era muy importante, pero se fueron muriendo o durmiendo los apóstoles. ¿A quién dejó el Señor como autoridad apostólica? ¿A quién dejó el Señor como autoridad apostólica, hermanos? Si yo te digo, aquí nosotros las iglesias bautistas aceptamos la autoridad apostólica. ¿Ah? ¿Usted qué diría? ¿Sí o no? A ver, ¿las iglesias bautistas aceptamos la autoridad apostólica? Sí, claro que sí. ¿Dónde está su apóstol? ¿Dónde está la autoridad apostólica? ¿Dónde está? A ver, levante, ¿dónde está la autoridad apostólica? Levante su Biblia. Esa es la autoridad apostólica. No es el pastor. Es lo que dice que la Biblia, la Escritura, esa es la autoridad apostólica. Para eso está escrita el Nuevo Testamento, porque ahora, como dice Pablo, yo, el último de los apóstoles. Eso significa que nos quedamos con la autoridad apostólica ¿en dónde? En la Biblia. ¿Las iglesias bautistas aceptan la autoridad apostólica? ¿En dónde se observa la autoridad apostólica? En la palabra de Dios, claro que sí. ¿Aceptamos apóstoles humanos? No los aceptamos. Discúlpeme, no, pero don apóstol, no, prefiero que usted, si me va a decir algo, puede decirme presbítero. ¿Sabe usted lo que significa presbítero? Es griego, así es que usted ya sabe griego. A ver, diga presbítero. Ah, ya está, híjole, ¿que no sabe otro idioma usted? Mire, ya aprendió griego. Significa pastor o supervisor de la obra. Ya usted sabe. También la Biblia dice que sean pastores. También habla de diáconos y también habla de ancianos. ¿Le parece que oremos? Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te lo suplicamos, Señor, en que tú nos des la oportunidad de estar afirmados en tu autoridad. No quiero ser un falso cristiano.
Sé que puedo engañarme a mí mismo pensando que puedo usarte para mis intereses. Perdóname. Permite que sea tu Espíritu Santo el que me haga ver la realidad de mi condición pecaminosa, egoísta, y me muestre que solo la muerte de mi yo puede permitir tu vida en mi vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. A partir del versículo 26, déjeme terminar este apunto. Y entonces dice la Biblia que Simón se arrepintió, pidió perdón, manifestó su deseo ferviente de ser nueva persona. ¿Sí dice eso la Biblia, Simón el mago? ¿Qué dice de Simón el mago? Les pide, no me pase a mí eso que tú dices. Pero ¿vemos ahí arrepentimiento en él? No sabemos qué pasó. Igual después, días después, quebrantó su corazón. Pero lamentablemente pudo haber continuado en ese desatino de pensamiento, de que podía lucrar con los dones milagrosos y podía hacer del cristianismo una fuente de fortuna. Esperemos que las iglesias bautistas no caigamos en eso, no queremos caer. Y esperemos que tú no vayas a caer en una de esas iglesias de los apóstoles, apostólica de hombres. Versículo 26, vamos a entrar a otro tipo de evangelismo, el evangelismo personal por convicción. ¿Evangelismo qué? Personal por convicción. Versículo 26, ¿qué dice? Un ángel del Señor, todos juntos, habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fíjese, Felipe tenía mucho trabajo que hacer en Samaria. Había tenido éxito al predicar por esos rumbos. Lo más lógico es que se hubiera seguido organizando la iglesia. Era diácono él y su experiencia valdría para organizar ahí a los creyentes en Samaria. Pero hubo una voz. ¿La voz de quién? De un ángel. ¿Qué significa que un ángel esté la voz? A veces se menciona la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu es intuitiva, es algo que empieza a fluir en nuestro corazón y que nos dice por dónde debe ir nuestras vidas. Pero la voz angelical tiene mucho que ver con un pensamiento penetrante. Y ese pensamiento penetrante sabía que venía del Espíritu de Dios y de un ángel, un pensamiento enviado por Dios, que eso es ángel. Ángel es enviado. Y entonces dice aquí que ¿usted cree que no lo habrá comentado con los discípulos, con las demás gente? Oye, algo me dice que me tengo que ir. ¿Qué le dirían las personas? No, pues quédate, aquí te necesitamos. Mira la cantidad de éxito, cómo ha crecido la iglesia de Samaria. Es increíble, no te puedes ir. Ahora, ¿con qué nos quedamos? ¿No? Habría muchas razones para no ir. Y él mismo diría, pues estoy cómodo aquí, como que al desierto y como a Gaza. Si yo evangelizo multitudes, ¿cómo me manda esta voz al desierto? Pero Felipe tenía algo, que cuando llegaba la voz de Dios, él entendía que si Dios decía algo, era inapelable, sin discusión, sin argumentos. Él tenía que obedecer la voz de Dios. El pensamiento que llegaba de Dios lo tenía que obedecer. ¿Cómo sabe usted que hay un pensamiento que viene de Dios y que hay un pensamiento en su mente que no viene de Dios? ¿Cómo lo puede usted saber? Porque hay dos pensamientos. Uno que viene de la carne. ¿Usted conoce lo que es la carne? No la carne que se va a comer ahorita. ¿Qué es la carne? La carne es sus tendencias, deseos pecaminosos. Esos deseos, esos pensamientos que vienen de la carne, ¿cómo son? Enojo, ira, amargura. ¿Y cómo son los pensamientos que vienen de Dios? Paz. Paz. Llega la paz y el amor. Si usted tiene pensamientos, evalúe cuáles son esas obsesiones que llegan a su mente de algo que tiene que hacer
Si lo va a hacer en la carne, ¿qué le aconsejo? ¿Qué le aconseja la palabra de Dios? Que no lo haga. Si vienen del Espíritu, ¿qué le aconsejo? Que sí lo haga. Estos pensamientos y esta ejecución de mis pensamientos los hago en la paz del Señor, hágalo. Si usted está en guerra, ¿qué le aconsejo? No lo haga, sígalo orando, manténgase en oración. Felipe era alguien entregado al Señor y sabía que esto venía en la paz del Señor. ¿Cómo debe ser un cristiano que quiere evangelizar? Es obediente a la voz del Señor. Porque entonces dice versículo 27, Felipe se levantó y ¿qué hizo? Fue. No crea que es aquí a la cuadra. No crea que es aquí a Ocoyoacac. ¿Cuánto tiempo te das a Ocoyoacac caminando? 2 horas. Yo me haría media hora. Al comienzo, pero después ya le bajaría. Pero ¿cuánto tiempo se haría a Toluca entonces, pues? ¿A Toluca? Tú sí, pues sí. Bueno, a Coyoacán, 3 horas a Coyoacán. Un día de estos nos vamos a ir caminando a ver cuánto tiempo hacemos. ¿Cuánto tiempo te darías a Toluca? Yo creo que unas 8 horas, ¿verdad? ¿Sí será? 6 horas, depende de tu condición física, ¿verdad? Y si hay tienditas en el camino que te den refrescos, pues bueno, ya poco más o menos. Pero él no caminó pues poco rato, dice, que él se fue a caminar. De hecho, si ves la geografía, por acá está Samaria, por las montañas de Judea, y el camino de Gaza era un camino hacia el mar Mediterráneo. Tuvo que haber bajado, y unos 8 horas después, ahí estaba el camino que pasaba de Egipto hacia Jerusalén, con camino, esquina con Babilonia, y camino con Asia, y camino con Roma, ¿sí? Por ahí estaba. Entonces unas 8 horas caminando, llega ahí, y fíjese qué pasa, qué sucedió, que en ese momento un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, ¿qué estaba haciendo? Había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y esto es maravilloso. Cuando tú te dejas llevar por el Espíritu de Dios, no son coincidencias. ¿Son qué? Diosidencias. O sea, Dios, como en ese momento exacto en que Felipe va caminando, de repente va en su carruaje, pasando de Jerusalén ya hacia sus tierras etíopes, y allí en la esquinita se encuentra y pues empieza a caminar. Acuérdense que en ese tiempo no se iban en una carroza, iban en varias carretas, iban en caravana por los asuntos de los asaltos. Así es que pasó algo increíble. Él no sabía que era funcionario, ni etíope, ni eunuco, eso ya después lo platicarían. Y seguramente este hombre era un diplomático, porque dice que estaba sobre los tesoros, había ido a arreglar asuntos con el rey de Judea, con esa sección, y había estado en el palacio seguramente, tratar asuntos de la reina de Etiopía. Y como todo buen diplomático, habrá ido a presentar ofrendas al templo de Jerusalén, que el templo de Jerusalén tenía una sección de los gentiles, así es que no crea que este ya era un judaizante, este era alguien que había presentado ofrendas a ese Dios, Yahvé, porque se sabe que en esas religiones etíopes tenían un chorrotal de dioses, y pues uno más, pues sí ríndele culto, seguramente le dio dinero a la reina. Y entonces él, pero ahí aprovechó para comprar un rollo. ¿Qué rollo compró? ¿Qué venía leyendo? Versículo 28. Leyendo al profeta Isaías. Y entonces, como él llegó, estaba en el camino, vio una caravana, ¿qué hizo el Espíritu? Versículo 29. Le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. La intuición que da el Espíritu le llevó a empezar a caminar, y algo decía, más rápido,
aquí quédate, ahí quédate. Y entonces empezó a escuchar que el de la carreta estaba leyendo algo. ¿Qué estaba leyendo? Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevada, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Es Isaías número 43. Entonces, el etíope, que sabía hebreo, estaba leyendo eso en voz alta, y entonces él, Felipe, bueno, no, ha de haber sido la 70, ha de haber sido en griego, porque ya estaba la 70. Entonces, la versión 70 es la Biblia del Antiguo Testamento en griego. Entonces, estaba hablando en griego, y Felipe, que sabía el griego, le escuchó. Y fíjate cómo es que empieza el evangelismo. ¿Qué le dice en el versículo 30? Pero, ¿entiendes lo que lees? Se asoma a la ventana. Disculpe, ¿entiende lo que lee? El que es evangelista en el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, anótele ahí, es intuitivo y gentil en la forma en que llega a las personas. Hubiera podido decir: alto allí, y en el nombre del ángel que me envió, yo te digo que eres un pecador. Hubiera podido decirlo, ¿eh? ¿A dónde vas a ir? ¿Al infierno o al cielo? Ay, en una ocasión estaba yo, de las primeras iglesias que estuve yendo, una iglesia bautista fundamental, y me gustaba cómo predicaba el pastor, y avisó que el sábado iban a ir a predicar a una colonia, y yo me anoté con él. Pastor, ¿puedo ir con usted? Yo llevaba 6 meses de conversión en Cristo, algo sabía ya de la Biblia, porque había leído la Biblia de niño de mi hijo, y entonces le dije: oiga, ¿puedo ir con usted? Sí, acompáñeme, hermano, acompáñeme, usted va detrás de mí, va orando. Ahora, esta es nuestra ruta y aquí vamos a ir. Entonces ya, en una de esas dúplex de Infonavit, toca la puerta. Le abre una señora, traía a su bebé en brazos. Sí, dígame, ¿usted a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Pues no sé, pues Dios sabrá, ¿no? Mire, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿A dónde va a ir si usted está destituido de la gloria de Dios? ¿Usted es pecadora? Pues sí, yo creo que sí. Bueno, pues ahí está, usted va a ir al infierno. Y así le empezó a hablar. ¿Quiere aceptar a Cristo para que no se vaya al infierno? Pues si quiere usted. Bueno, le voy a hacer una oración. Otra, vamos a la siguiente. Híjole, yo bajé en las escaleras de ese departamento y dije: pastor, yo tengo algo que hacer, con permiso. Yo dije: no, yo así no. Yo así no juego, o sea, con permiso, así no es como me evangelizó el Señor. Yo no juego. Ya no le dije eso, por diplomacia. Yo, como el funcionario etíope, hubiera sido diplomático, y ya, al rato ya tuve que partir de esa iglesia. ¿Cómo dice aquí que fue Felipe? Intuitivo y gentil en la forma en que llega a las personas. Siguiente. ¿Qué le contesta? Versículo 34. ¿Qué le respondió el eunuco? Dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Qué es lo que hace un cristiano lleno del Espíritu para dar el evangelio? Espera que el otro use su razonamiento y explore sus propias dudas. ¿Sí me entiende? Aquí lo entiende. ¿Qué fue haciendo él? A ver, ¿qué dudas? A ver, ¿entiendes? ¿Y qué dudas tienes? Y seguramente agarró ese rollo. A ver, ¿qué te imaginas que dice esto? ¿Y qué te imaginas que dice esto? Porque dice versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo Felipe? Le anunció el evangelio de Jesús.
Y entonces, versículo 36, yendo por el camino, ¿usted cuánto tiempo cree que haya pasado? ¿Hacía calor? Ahorita veo que algunos tienen calor. ¿Hacía calor? ¿Allá? ¿Usted qué cree? ¿Más que este? Yo creo que sí, más que este, ¿no? Así, abacrincándose. Entonces hacía calor. Pero ¿habrá querido que el eunuco que lo metieran al agua por el calor? ¿Qué empezaba a surgir en el corazón? ¿Qué calor empezaba a surgir en su corazón de este etíope? El calor del evangelio. Seguramente era el calor del evangelio. Porque dice que llegaron por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y aquí Felipe tendría dudas. ¿Qué pensarían los de Jerusalén cuando, si él ministra el evangelio a este gentil etíope, a alguien que no se iba a congregar? ¿A dónde se va a congregar si este se regresa a su reino de Candace? ¿Qué pasará con este eunuco? ¿Y bajo qué discipulado será guiado? ¿No? ¿Usted no cree que esas dudas habrán surgido en él? Pero a pesar de sus dudas, Felipe sabía que el espíritu es como el viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Ahora él tenía que decidir si esto que estaba pasando era parte del impulso del espíritu. ¿Usted qué cree? ¿Era parte del impulso del espíritu? Eso lo decidió Felipe. Seguramente llegando y platicando eso en Jerusalén, algunos, no, usted no, ¿cómo lo bautizó? No sé qué le hubiera dicho, pero seguramente hubiera habido opiniones diversas. Pero ahí, ¿quién tiene que decidir? ¿Quién tiene que decidir para bautizar? Felipe. ¿En compañía de quién? Del Espíritu de Dios. Y Felipe lo hizo. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una característica de alguien lleno del Espíritu Santo en el evangelismo personal es que acepta renovar su entendimiento ante los eventos del Espíritu. ¿A ti acepta? A ver, repita conmigo. Acepta renovar su entendimiento ante los eventos del Espíritu. Y para terminar, versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué hizo? Arrebató. ¿Qué significa que arrebató a Felipe? Un huracán llegó, se lo llevó. Lo que hizo Felipe, lo bautizó, él se estaba secando y de repente, ¿y Felipe? ¿Dónde está? No creo que haya desaparecido así. ¿Qué habrá hecho Felipe? Se fue, o sea, el Espíritu le puso en su corazón, ahora vete, ya esta es historia mía, yo voy a hacer cargo del etíope, tú vete. Y Felipe fue a otro lugar. El eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El etíope siguió gozoso. ¿Por qué estaba gozoso? ¿Qué había encontrado en Cristo Jesús? La salvación, el perdón de sus pecados, y ahora tenía la escritura. El Antiguo Testamento se le habría de revelar a partir de ahí, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que pero Felipe se fue en Azoto y pasando anunciaba. ¿Qué hacía Felipe? El evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Así es que Felipe nos muestra cómo es una persona llena del Espíritu Santo. Y no era un apóstol, no era un pastor, era un hombre que quería ser usado por el Señor. Nosotros podemos ser usados por el Señor. Queremos ser usados por el Señor. Señor, llénanos, tú dinos cómo hemos de actuar. Danos esa oportunidad de ser llenos de tu Espíritu y poder estar en tu presencia. Padre, cuánta gratitud por contar con esta palabra apostólica. ¿Podemos orar? ¿Podemos inclinar nuestro rostro? Padre, gracias por esta palabra apostólica, por tu palabra, la Biblia, con la que nos guías para evitar dañar tu obra. Y por otro lado nos das la esperanza que con tu Espíritu Santo en nosotros
nos permitas movernos de sorpresa en sorpresa. Queremos ser usados como Felipe. Señor, lo necesitamos. Danos esta oportunidad, Padre. Queremos ser instrumentos tuyos. Tú has de poner a quien nos vas a enviar para proclamar tu reino. Te lo pedimos humildemente, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad. Aceptamos que somos culpables de juicio y condenación, pero también, Señor, hemos recibido tu palabra de que todo aquel que cree en ti no morirá, sino que tiene vida eterna. Y creemos que tú, Señor, estás haciendo labor en nuestras vidas. Síguelo haciendo, Señor, no desistas. Rompe nuestras corazas de orgullo, de amargura, de tristeza, de ignorancia, de falsedad, Señor. Actúa en nosotros, queremos ser genuinos. Ayúdanos, te lo suplico, Padre. Hoy que estamos en este tiempo de celebración del Día de los Papás, ayúdanos, Señor, a ser veraces en tu propósito de llevar bendición a los nuestros. Y Padre, ayuda en la familia, a las esposas, a los hijos, a buscar, Señor, tu rostro y a perdonar a su papá, a su padrastro, a sus tíos, a las personas, Señor, varones que quizás no han actuado adecuadamente. Dales la oportunidad, Señor, de que la amargura se quite y haya en ellos el mismo perdón con el que tú nos has perdonado. Borra en nosotros las amarguras, Señor. Te lo suplicamos, humildemente lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este canto.